8 de la mañana, 8 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial para Capital y alrededores. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metana, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Tartagal, Moscón y Cornejo y Vallivian, en Cronos Multimedios, la 94.7 de su dial. En Naguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial, y en Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. En Duplex con Televisión, la señal 2 de aire, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera, y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Chicuana y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook o en el YouTube o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Hace clic y ahí nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, o no se levanta temprano porque los chicos están yendo a la escuela, o nos viene escuchando en el auto, en la radio, y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo en televisión en su casa y tiene que salir, usted nos puede seguir viendo a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook, así como estamos viendo, TV Canal 2 Salta. Ahí, por ejemplo, estamos saliendo en directo, pero usted a cualquier hora del día puede buscar el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, van a estar en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo quiero saber qué pasa con los médicos, qué pasa con el círculo médico, cuál es la situación en estos momentos, la quiero ver solo a Cristina Sánchez Wilde, usted la puede ver solo a ella. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube e ingresa al canal Marcela Jesús. Allí estamos en el canal, subimos un poquito, ahí está, por ejemplo, la entrevista que le hicimos al Calero Blanco, la entrevista a Cristiana Denur del Tribunal de Faltas, la entrevista a el secretario de Turismo de la Municipalidad, Fernando García Soria, y cuando termine el programa va a estar colgada la entrevista a Cristina Sánchez Wilde. Usted no puede ver, leer o escuchar donde sea y a la hora que sea. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Cristina? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marcela. Le contemos a la audiencia, ustedes hicieron en los últimos días unas jornadas de medicina social. ¿De qué se trata? Bueno, las jornadas de medicina social se hicieron el viernes pasado, 12 de julio, que fue el cumpleaños del doctor René Favaloro. Hubiera cumplido 101 años, un pionero de la medicina social. Nosotros lo conocemos más por sus logros como cardiólogo intervencionista, porque él fue el que ideó el bypass aorto coronario, que salva tantas vidas en el mundo. Pero antes de llegar a Cleveland, donde se formó, él era un médico rural, era un médico que hacía de todo, que hacía pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía general. Y con ese espíritu se fue a Cleveland y siguió siendo en el fondo ese mismo médico rural, nunca dejó de serlo. Entonces, en honor a él se instituyó el Día de la Medicina Social. Nosotros estamos saliendo a muchos lugares del interior, sí, también a lugares de la capital. Le expliquemos a la gente qué es un médico rural y cómo vive un médico rural. Bueno, ¿Cómo vivía Favaloro? Claro, un médico rural es un médico inserto en una comunidad rural, distante de las grandes urbes, de las capitales. Trabaja en el campo. Generalmente tiene que hacer todas las especialidades básicas. En medicina llamamos especialidades básicas a la ginecología y obstetricia, por un lado, la pediatría, la cirugía y la clínica médica. Esas son las 4 especialidades básicas. El médico rural tiene que tener un conocimiento de esas 4. No es un especialista per se en cada una de ellas, pero tiene que saber de todo.
tendrá que saber derivar oportunamente si lo que tiene el paciente está más allá de su expertise, de su alcance. Y el médico rural, al igual que el cura y que la maestra, son los pedestales de la comunidad. En ellos se apoya a la comunidad cada vez que hay una necesidad, ya sea económica, social, sanitaria. La población se apoya en estas personas, que son sus representantes más significativos. El médico rural también le explica a la gente, tiene un diálogo con la gente de cómo cuidarse, de cómo prevenir. Lo ideal de la medicina sería la medicina preventiva, cómo prevenir las enfermedades antes que tratar las enfermedades. Entonces nosotros en base a eso es que ideamos estas jornadas que se hicieron el día viernes. Las charlas fueron muy interesantes, fueron sobre vacunarse en familia, cómo nos tenemos que vacunar en nuestra familia para proteger sobre todo a los más vulnerables, que suelen ser los más chiquitos. Vamos a hablar de la vacunación ahora, porque la vamos a aprovechar a usted que está con nosotros. Les repetimos a la audiencia, Gustavo, que está sentada con nosotros en nuestros estudios, Cristina Sánchez Wilde, ella es titular del Círculo Médico de Salta. Lo que quieran hacer consultas, mandar mensajes, brindar opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde y de qué manera lo pueden hacer? Simplemente pueden enviar mensajes escritos al 3874147505 o al 3874404587. Allí recibimos ya sea mensaje por WhatsApp o mensaje de texto. Ahora, si quiere llamar, lo pueden hacer a través de nuestro número fijo 3873-14-2263, 3873-14-2263. Esas son nuestras vías de comunicación. Cristina, desde la pandemia y quizás mucho antes, hay mucho antivacuna, no tan solo en la Argentina, sino también en el mundo. Chicos, por ejemplo, que no fueron vacunados nunca contra nada. Sí. Le expliquemos a la audiencia cuál es la importancia de las vacunas, y si nos ponemos la vacuna, nos ponemos la quinta del COVID, la sexta del COVID, ahora que viene el dengue. Cuéntele a la audiencia, porque el tema de vacunar en familia creo que es un tema que hay que tratar, ¿no? Exacto, las vacunas son tan importantes que siempre decimos nosotros los médicos que hay dos intervenciones sanitarias que han logrado erradicar enfermedades. Una es la potabilización del agua y la otra son las vacunas. Gracias a las vacunas ya no hay enfermedades como la viruela, por ejemplo. Ya no hay enfermedades como la polio. Ahora, por ejemplo, tenemos prácticamente nada de sarampión. Hubo un rebrote hace unos poquitos años porque precisamente se había dejado de vacunar alguna población por un problema de vacunas, de llegada de las vacunas, o a veces también porque estos movimientos antivacunas han llegado a ser fuertes en algunos lugares. La vacuna es fundamental, la vacuna nos ayuda a prevenir enfermedades. Siempre prevenir una enfermedad es mejor que cursarla. Por otro lado, a veces las vacunas no previenen absolutamente la enfermedad, pero sí hacen que la enfermedad sea más leve. Entonces, como en el caso, por ejemplo, de las vacunaciones del COVID o las vacunaciones de la gripe, hay mucha gente que dice, yo me vacuné contra el COVID, igual tuve COVID. Igual me dio. Igual me dio, pero bueno, la mortalidad del paciente vacunado es muy inferior al del paciente no vacunado, por ejemplo. En el caso del COVID, por ejemplo, que ahora ya no estamos en pandemia y demás, sí, nos toca la cuarta dosis, la quinta dosis, la dosis de más de 50, ¿nos la ponemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Siempre es recomendable vacunarse, sobre todo si uno está expuesto a grandes conglomerados de personas o a estar encerrado con muchas personas en ambientes pequeños. Lo que sí debe vacunarse idealmente son los pacientes que tienen, por ejemplo, más de 65 años, los que pertenecen al ámbito de la salud, los pacientes que por ahí tienen algún inmunocompromiso y por eso son más sensibles a la adquisición de esta infección. Entonces esos pacientes sí debieran vacunarse. Ahora, el dengue. Hablemos del tema dengue, pues yo la voy a aprovechar y le voy a preguntar de todo, Cristina, ¿no? Muertes, problemas posteriores. El dengue tiene más problemas posteriores, más consecuencias que el propio COVID. Claro, le contamos a la gente un poquito de la enfermedad y cómo el tema de la vacunación. Bueno, el dengue tiene
una menor mortalidad que el COVID, afortunadamente, pero sí tiene muchas complicaciones, como dices vos, a largo plazo, y también tiene un deterioro en la salud general del paciente, que esto provoca muchísimas bajas en los trabajos, muchísimo ausentismo, porque el paciente realmente se siente muy mal. En el campo le dicen la enfermedad quebranta huesos, porque uno de los síntomas es el dolor de huesos y una total impotencia Es funcional. increíble, dice que nunca sintieron un dolor es como tremendo. ese. Y el problema también del dengue es que están contraindicados casi todos los antiinflamatorios, porque como el dengue puede dar plaquetopenia, es decir, una disminución de las plaquetas, y por otro lado la mayoría de los antiinflamatorios son antiagregantes plaquetarios, los riesgos de hemorragia son tremendos. Se han visto muchos casos de riesgo de dengue hemorrágico, y los casos mortales precisamente han estado vinculados a hemorragias. Por ejemplo, una paciente, yo soy ginecóloga, pero una paciente a lo mejor que tiene hemorragias de otra causa, por un tumor, por lo que fuere, y además tiene dengue, en ella esa hemorragia puede ser mortal. También, por ejemplo, se ha visto en las embarazadas que hacen una complicación que se llama preeclampsia, pueden hacer a su vez un síndrome que se llama síndrome de HELP, que se caracteriza por plaquetopenia, es decir, porque bajan las plaquetas, aumentan las enzimas del hígado, etcétera. Bueno, hemos tenido muchos casos de embarazadas en enero, parecía que todas tenían síndrome de HELP y no era dengue, porque tenían esa plaquetopenia importante. Lo ideal es vacunarse. Ahora se está haciendo un trabajo en el hospital materno-infantil. Yo soy una de las voluntarias del trabajo. Del hospital, sí. Porque hay una teoría de que a lo mejor muchos pacientes ya tienen previamente, ya tuvieron dengue y no lo saben. Yo nunca tuve síntomas, pero no sé si tuve dengue. Entonces me hicieron... que podemos haber tenido dengue sin... Hay formas asintomáticas. Entonces me sacaron sangre para darme el nivel de anticuerpos para saber si alguna vez tuve dengue, y probablemente si tuve dengue y ahora me vacuné, a lo mejor no necesite una segunda dosis, porque son 2 dosis separadas por 90 días más o menos. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cómo es? ¿Qué están haciendo en el hospital Vamos a saber público? 2 cosas bien importantes. Vamos a saber si realmente hay un nivel alto de pacientes asintomáticos que han tenido dengue y no lo saben. Y por un lado, vamos a saber por otro también, y esto es desde el punto de vista económico es importante porque es una vacuna bastante carita. Entonces, si ya tuve dengue, aunque no lo sabía, y ahora me vacuné, entonces seguramente ya no voy a necesitar una segunda dosis. Entonces esa dosis se la pueden aplicar a otra persona. ¿Y cómo hacen el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el hospital? El trabajo lo está haciendo con personal de salud. Lo está haciendo el hospital, lo está haciendo el servicio de infectología, y lo está haciendo también el servicio de biología molecular, que trabajan directamente también con el CONICET. Entonces este trabajo está destinado al personal de salud hasta 59 años. Y bueno, los voluntarios del personal de salud estamos haciendo este trabajo, que una vez que se tengan los resultados seguramente se van a poder aplicar a la comunidad. Muy importante para toda la gente. Exacto. La cambio de tema, ¿están por hacer medidas de fuerza contra el IPS? ¿Qué es lo que pasa con el IPS? Tenemos un problema que ya se está haciendo recurrente en los últimos tiempos, una deuda de un poco más de 280 millones de pesos. Nosotros en reiteradas oportunidades le hemos reclamado al IPS que necesitamos que nos pague en tiempo y forma. Esta deuda se vencía el 1 de julio, ya es 17 de julio y todavía no se ha concretado el pago. Entonces estamos viendo de qué medidas vamos a tomar, que pueden ser medidas contractuales, que pueden ser medidas gremiales, para cual tenemos que consultar a los socios ellos qué quieren hacer. Las medidas gremiales pueden ser de todo tipo, pueden ser de suspensión, bueno, todo eso lo tiene que decidir los afiliados, no nosotros unilateralmente. Y bueno, la idea, también puede haber medidas legales, también estamos pensando a lo mejor en hacer un recurso de amparo, porque
lo que nos paga el IPS tiene carácter alimentario, es el sueldo del médico ¿Cuánto que le paga trabaja. por cada orden el IPS? Porque uno compra la orden a tantos pesos, pero en total, ¿cuánto le llega a los médicos? El valor pagado hasta el mes de junio es de 7.345 Por pesos. cada paciente. Por cada paciente. Sí. Muy por debajo del resto de prepagas y obras sociales. ¿Cuánto pagan las otras? La más baja de las otras paga 9.000 pesos. Ajá. La más alta 18.000. Ajá. Así que estamos bastante por debajo de lo que pagan el resto de las prepagas y obras sociales. Sí. Lo que nos dicen en el IPS es que, bueno, pero el IPS representa el 70% del volumen de los pacientes. Bueno, pero nosotros no estamos reclamando cosas irrisorias, queríamos que nos lleven por lo menos a 9.000 pesos la orden de consulta, y por lo menos, si no se puede llegar a ese valor, cumplir con pagarnos en tiempo y forma, porque ya es poco el valor de la consulta y hay atrasos, sobre todo cuando hay cambios en el valor de la consulta, ese valor que cambia genera un atraso en el pago, es decir, se genera una diferencia. ¿Cuál es el acuerdo que tienen ustedes con el IPS? ¿Presentan hoy la factura? ¿Cuándo le tienen que pagar y cuál es la demora que hay? Bueno, las consultas se pagan semanalmente. Ajá. En eso las facturas se pagan puntualmente, pero cuando hay cambio de valor de la orden, así sea un valor pequeño, genera una diferencia de arancel que se llama, que es llevado al gran pool de órdenes, es mucho dinero, y eso es lo que se va atrasando en el pago, y eso es lo que estamos reclamando ahora en parte, esa diferencia por órdenes de consulta. Y por otro lado, el tema de las prácticas es todo lo que no es consulta, por ejemplo, una cirugía, una radiografía, un Papa Nicolau, todo eso es práctica. Las prácticas llevan un atraso de 2 meses por el tema del proceso de facturación, que es largo, Sí. que también tenemos que acelerar. El IPS nos ha prometido que nos vamos a poner a charlar de cómo mejorarlo, hacerlo más ágil el sistema de facturación. Todavía estamos muy estancados en eso, porque la idea es tratar de acortarlo lo más que se pueda, a 45, a 30 días, porque hoy en julio el médico está cobrando los honorarios de mayo, Sí. de las prácticas que hizo en mayo. Y aparte de eso, no ha cobrado todo, ha quedado un saldo pendiente, que es esa deuda que estamos reclamando dentro de Acá me hizo un oyente, un televidente, dice: Marcelita, muy frío, buen día, también a tu gran equipo. Para la doctora, le preguntan qué opina en relación al proyecto de ley sobre la regularización de los escalofriantes plus que cobran algunos médicos. Dicen que hoy lo hacen como una práctica deliberada y exagerada, incluso los no habilitados. Dice que los montos van desde 5.000 a 100.000 pesos y todo en negro, porque dice que nunca le entregan factura. Le pedimos que me cambien el micrófono, por favor, porque tenemos problemita de pilas por allí. Está con nosotros Cristina Sánchez Wilde, presidenta del Círculo Médico de Salta. Repetimos, Gustavo, los teléfonos para que los oyentes y televidentes se comuniquen con nosotros. Muy bien, para la gente que quiera comunicarse, lo puede hacer al 3874-14-7505 o al 3874-40-45-77. Son los números para que usted envíe mensajes, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto. Ahora, si quiere llamar, lo puede hacer a través del número fijo 3873-14-2263, 3873-14-2263. Comuníquese y participe también. Estamos regalando 2 entradas para el show del Mago. ¿Puede ser que haya plus de médicos de hasta 100.000 pesos? ¿Y cómo es el tema de la facturación? Los médicos que están, es el padrón B, ¿no es cierto? Padrón B, sí. ¿Presentan facturación o no? Porque acá me denuncia un oyente o televidente que nunca le dan factura. Bueno, es así. El IPS trabaja bajo la modalidad de padrón A y padrón B. El padrón A no cobra arancel diferenciado y el padrón B sí cobra. Cobra un arancel que libremente pacta el médico con el paciente. Puede cobrar lo que quiera. Puede cobrar lo que Sí. quiera.
La idea es que si el paciente no puede pagar el arancel, nosotros tenemos en todas las especialidades Padrón A y Padrón B. Entonces puede recurrir, es más, nosotros hemos hecho un estudio de nuestras consultas y tenemos el año pasado, por ejemplo, un 67% de las consultas eran en Padrón A. Ajá. Es decir, que hay gente que se dirige al Padrón A. A lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Tiene que pedir en el IPS el padrón. Generalmente esto se hace, uno entra en la página del IPS, pone el nombre del médico o pone la especialidad y solicita quiénes son los del Padrón A y ahí sale una serie de nombres. El médico que está en el Padrón B, como toda práctica es económica, bueno, tiene que emitir una factura, el paciente se la tiene que solicitar y por si... ¿Ustedes controlan esas facturas? Porque yo calculo, el médico atiende hoy 10 pacientes, le llega al círculo médico 10 órdenes, entonces si es del Padrón B, tiene que tener 10 facturas sobre el plus que le cobra cada uno. ¿Esas facturas llegan a ustedes o pasan por otro lado? No, esas facturas las tiene que controlar rentas. Ahí está. Sí. Es otra cosa, es otra digamos. cosa. Entonces, si el paciente tiene, y de hecho muchas veces se hace, por ahí más de un médico ha tenido... Por ahí hay médicos que se enojan cuando le piden la factura a los pacientes, eso es lo que nos mandan los mensajes todos los días, ¿no? Bueno, se enojarán, pero tienen que hacer la factura. Sí. Eso es lo legal. Ajá. De hecho, hay médicos que han tenido denuncias en la dirección de rentas, que han tenido inspecciones, así que por ahí hay gente que no exige la factura, pero sí, el médico debe dar factura, como en toda actividad económica, por un ingreso que uno tiene debe dar factura, pero esa factura no pasa por... No tiene nada que ver con ustedes. Nosotros lo que facturamos son las órdenes de consulta, es más, somos agentes de retención, es decir, que si el médico tiene una determinada categoría ante la AFIP, le hacemos la retención de rentas y de AFIP correspondiente. Y sobre todo lo otro, ya directamente rentas y AFIP, cada uno trabaja su contador, verá cuánto le ingresó por plus y demás. Perfecto. ¿Hasta cuándo van a definir y de qué depende alguna medida que hagan contra el IPS? Bueno, nosotros vamos a esperar, ya no queda mucho para que termine la semana y probablemente el lunes ya vamos a ir determinando cuáles son los pasos a seguir. Lo vamos a determinar nosotros como comisión directiva y seguramente vamos a dar participación al resto de los socios. Vamos a estar pendientes porque ¿qué tanto por ciento de la población, el 75% tiene IPS? El 70% de nuestros ingresos es el IPS. Estimamos que más o menos entre el 60 y el 70% de la población, es decir, toda la gente que trabaja en dependencias del Estado tiene IPS. Y están las afiliaciones individuales que quedaron las afiliaciones también. Individuales. Exacto, por ahí si el Estado hace una contratación de un servicio, esa persona que contrata muchas veces tiene también IPS, o sea que sí es un importante número de la población el que tiene esta obra social. Le agradezco por venir, Cristina. Muchas gracias, muy amable, Marcela. Era Cristina Sánchez Wilde. Usted va a poder leer la entrevista completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar, y también verla en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús.